Desde 1440 los aztecas habían llevado a cabo una gran campaña de expansión y conquistaron por la fuerza las tribus que vivían en la meseta mexicana. En 1520 gobernaban un imperio que cubría 200.000 kilómetros cuadrados. Poco antes de la invasión de los españoles incluía 38 provincias y todas estaban obligadas a pagar un alto tributo. Los aztecas impusieron su dominio por medio del terror. Las campañas de los aztecas eran despiadadas. En primera línea estaban los soldados más valerosos, pertenecientes a prestigiosas unidades de caballería, como la Hermandad de las Águilas, cuyos cascos tenían la forma de la cabeza de esas aves. Una interminable fila de porteadores transportaban los tributos a la capital, donde eran minuciosamente registrados. Se han hallado parte de esas cuentas en varios manuscritos. Los imperios subyugados entregaban cada año toneladas de alimentos, algodón, tejidos, plumas ornamentales y una impresionante cantidad de objetos preciosos. El pueblo no tenía derechos, trabajaba para sus nuevos amos y se veía reducido a la esclavitud o convertido en víctima de sacrificios. A pesar de la continua expansión del imperio, que duró más de 2 siglos, no se suavizaron las tensiones internas. Tenochtitlán era el escaparate de los aztecas y su poder pedía un alto precio. Durante el mismo periodo, los incas estaban al frente de un imperio 5 veces mayor. Se extendía unos 4.000 kilómetros, desde Ecuador al Chile actual, y cubría una superficie de 950.000 kilómetros cuadrados. El pueblo inca había concebido un sistema organizativo que le permitía gobernar su vasto territorio, constituido por la unión de diferentes tribus. En 1615, en una excepcional obra, Felipe Huamán Poma de Ayala diseñó un perfil histórico y etnográfico de la región precolombina y precolonial de los Andes. Su trabajo, la obra de toda una vida, fue objeto de una grave acusación por parte de las autoridades españolas por su excesivo miramiento con las poblaciones indígenas. Esas crónicas forman parte de un testimonio único sobre la originalidad y la organización de los incas, una palabra que define tanto al pueblo como a su rey. La leyenda dice que hubo 13 incas, pero el 18º fue mítico. Es posible que hubiera otros jefes. El pueblo inca no se distinguía entonces de otras tribus de Perú. Su historia empezó con el 9º Inca. El poder de los incas creció y sobrepasó el de su pequeño estado. Hombre de grandes habilidades militares, Pachacuti inició la vertiginosa expansión del imperio inca. En el norte conquistó el reino de Chino, en el sur llegó hasta el valle de Nazca y abriendo una nueva era de conquistas, unió en un solo estado a unas 500 tribus de los Andes. Pachacuti demostró ser un notable administrador. Las familias vivían en comunidad. No tenían tierras propias, pero trabajaban las tierras pertenecientes comunes. Cada región debía producir para el imperio, dependiendo de sus características. El Inca dio a su imperio una sólida y eficiente estructura administrativa, gobernada por una casta de funcionarios. Para asegurar los intercambios económicos entre los diferentes estados, la autoridad central necesitaba una red de carreteras que los comunicara. Pero estaban en los Andes, la cordillera más alta del mundo después de los Himalayas. Para cruzar los ríos, los incas aprendieron a construir puentes colgantes e inventaron técnicas cada vez más sofisticadas, algunas utilizadas todavía. La construcción de este puente da una buena idea de la mano de obra requerida. Es una imagen impresionante, sobre todo si se considera la organización necesaria en los Andes, donde cada proyecto requiere la participación de todos.
El trabajo colectivo fue uno de los principios fundamentales del Imperio Inca. La vasta red de caminos se llamó el Capacnán. Era el elemento clave para la política y la economía del Imperio Inca, la gigantesca columna vertebral, comparable a la red de calzadas romanas. Permitió que el Inca controlara su imperio y el movimiento de sus tropas desde la capital, Cuzco. Después de la conquista de los españoles, la mayoría de estos caminos dejaron de mantenerse. Los incas no usaban la rueda, ni tenían caballos. Los viajes se hacían a pie. Los españoles no usaban ese medio de transporte y abandonaron los caminos incas. Esos caminos, con una longitud de 40.000 kilómetros y una amplitud de 15 metros en algunos puntos, y altitudes de entre 1.000 y 4.500 metros, unían zonas habitadas, centros administrativos, áreas de cultivos y minas, además de lugares de culto.